Uno de mis temas favoritos y de las cosas que siento que modificó más mis procesos de venta, no por digamos que el impacto de la venta en sí mismo, de la capacidad de cierre, sino de mi seguridad y de mi empoderamiento en el proceso de venta, fue entender que yo podía establecer las reglas del juego. Y esas reglas del juego, en Sandler las llamamos acuerdos previos. Yo antes de cada reunión de ventas, antes de cada proceso, siempre le marco las reglas de juego al prospecto. Lo importante es que las reglas de juego se marcan desde antes. En la última parte de este módulo vas a ver cuándo se marcan las reglas de juego. Pero imagínate tú en una relación con una persona, con tu jefe, con cualquier persona. Tú tienes que establecer si vas a ponerte a jugar ping pong o uno. Justo estaba viendo esta mañana una noticia que los fabricantes del uno, si no sabes qué es el uno, es un juego de cartas que uno va jugando cartas, uno va jugando cartas, uno va soltando las cartas y el objetivo es quedarse sin cartas. Pero cuando te queda una carta tienes que gritar uno. Imagínate que yo leí la noticia esta mañana que decía que los fabricantes dicen que no, que ya cambiaron ellos la regla, que ya no hay que gritar uno. Y entonces yo el viernes me voy a jugar y apostamos 10 euros con mis amigos. Y somos 6 personas, entonces hay 60 euros. Y yo no grito uno, porque no se los avisé antes, solamente lo leí hoy. Y cuando ellos me dicen uno, y entonces cuando alguien te dice el uno, tú tienes que robar más cartas, ¿no? Si yo no sigo esa regla, se van a enfadar. ¿Por qué? Porque no se establecieron las reglas del juego claras antes de jugar. Y es lo mismo que tenemos que hacer en las ventas. Entonces, recuerda una cosa que es en los procesos de ventas, las decisiones son del prospecto, las reglas son mías. El proceso de ventas es mío, las decisiones son del prospecto. Y yo tengo que establecer esto muy, muy claro. Así que vamos a ver qué es un acuerdo previo. Bueno, ¿qué es un acuerdo previo? ¿Por qué también surgió esto y por qué David Sandler llegó a esto? Yo te hago una pregunta y quiero que no solamente retóricamente, sino que realmente lo pienses. ¿Cuáles son algunas de las cosas que los prospectos o los clientes o los compradores hacen a los vendedores que tú considerarías que es un mal comportamiento del comprador? O sea, ¿qué cosas hacen los prospectos que tú sientes que es portarse mal? Dímelo, mientras tomo café. Ok. Ocultar información, incumplir las citas, no valorar el tiempo del vendedor, ok, todas esas cosas más las otras cosas que pueden ser hasta casos extremos como gritar, insultar, no sé, hacerme trabajar sin sentido, utilizarme para negociar con otros vendedores. Listo, perfecto. Yo te hago una pregunta. Son un montón de comportamientos malos y que no te gustan de tus compradores, ¿verdad? En tu vida personal, cuando alguien, un hermano, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu primo, tu amigo, tu esposa, tu esposo, tu vecino, podría seguir dando sinónimos de personas, una persona te hace algo que no te gusta, ¿tú qué haces? Exacto, se lo dices. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué a los prospectos, por qué a los compradores, por qué a los clientes no se los decimos? ¿Sabes por qué? Porque tenemos miedo de perder ese negocio. Pero si hay algo que no te gusta de un prospecto, de un comprador, y te lo hace recurrentemente, es y seguirá siendo tu culpa, porque no has dibujado una línea en el piso de que no lo haga. Para eso son los acuerdos previos, para establecer las reglas del juego. Y vamos a ver cuáles son esas reglas del juego que tú quieres. Aquí vamos a ver un ejemplo para una reunión inicial, pero vamos a ver que esas reglas las vas a estar estableciendo tú todo el tiempo. Y esas reglas van a cambiar. Luis Guillermo, ¿cuáles son las reglas de un acuerdo de ventas? No necesariamente todas son iguales, porque va a depender de tu industria, del producto que vendas, de la tipología, del país en el que estás, de todo. Entonces, tú como persona, incluso tú fulanito o tú Pepita, vendiendo en la misma empresa, vendiendo el mismo producto, podrían llegar a tener reglas diferentes, porque Pepito y Fulanita o Fulanito y Pepita tienen reglas y maneras de vender distintas. Entonces van a establecer sus propias reglas, ¿listo? Y las vas a organizar siempre, siempre, eso sí, tiene que cumplir con los elementos de un acuerdo previo que te vamos a mostrar en este módulo. Entonces, básicamente, ¿por qué es importante el acuerdo previo? Porque quiero que pienses en esto. Imagina una primera reunión de calificación, ya sabes lo que es calificar, ¿no? Recuerda, dentro del ciclo de vida del cliente tenemos lo que es
planificar, prospectar, calificar, cerrar y fidelizar. ¿Listo? Y dentro del flywheel, que lo viste en el video anterior de la introducción, Paula te lo explicaba, de qué parte estamos. Entonces ya cuando vas a ir a calificar un prospecto a un sospechoso para ver si es, perdón, a un prospecto para ver si es oportunidad, vas a una reunión. Te hago una primera pregunta. ¿Qué ingredientes específicos harían que esa reunión sea exitosa? O sea, ¿qué tendría que pasar en esa reunión para que tú la consideres como exitosa? Te espero, dime. Ok. Mira, el tema es que si dijiste ventas, venderle, estás poniendo un objetivo que quizás no pueda cumplir. Y si tú pones un objetivo que no puedes cumplir porque no depende de ti, depende en parte de ti, de cómo manejes la reunión, pero también en parte de esa persona. Si tú no pones un objetivo que sea 100% alcanzable, incluso para los dos, de esa reunión, te puedes llegar a frustrar. Te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo para una reunión y no lo cumples. Pues te frustras, ¿vale? Entonces, ¿qué ingredientes específicos harían que ese objetivo se cumpliera? Entonces tú me dices, oye, que sepamos a qué vamos. Que sepamos que vamos a descubrir los problemas que tiene y que yo necesito saber qué es lo que él busca. Entonces, un ingrediente, que me dé la información. 2, que respetemos el tiempo que nos dimos. O sea, si yo le dije que llegaba a las 3, que la reunión era de 3 a 4, pues que sea esa hora. Que no me la acabe antes porque tiene otra cosa. Que lleve a la persona de compras o lo que sea, ¿listo? ¿Qué ingredientes específicos? Ahora, ¿cuál esperarías que sea el resultado de esta primera reunión? Una reunión inicial. Sé que por la tipología de producto puede ser que tú me digas, oye, pero es que yo hago una sola reunión. Vale, válido. ¿Listo? Yo hago una sola reunión, esto es válido. Pero, ¿el resultado cuál sería de una primera reunión? Insisto, no puede ser vender. Correcto si dijiste que el proceso es convertir en el proceso en el que estamos es convertir prospectos en oportunidades o descalificar. Calificar o descalificar. Si mi objetivo es entender si esta persona es adecuada para mí o no, recuerda que hay una regla Sandler que dice, no todos los prospectos califican para convertirse en clientes. No todos los prospectos califican para convertirse en clientes. Si hay una reunión y mi objetivo es saber si esta persona puede ser mi cliente o no, y voy y me doy cuenta que tiene dinero y que me quiere comprar. ¿Exitosa? Sí, me di cuenta que puede ser mi cliente. Me voy a la reunión, me doy cuenta que me quiere comprar pero no tiene dinero. ¿Exitosa? Sí, porque me di cuenta que no tiene dinero. La reunión no era para venderle, la reunión era para saber si valía la pena para ser mi cliente. ¿Listo? Entonces, como tú necesitas saber estas dos cosas, ¿cuáles son los ingredientes específicos para poder alcanzar un resultado esperado? Necesito definírselo al prospecto antes. ¿Listo? Ya, no te preocupes, ya te vamos a explicar cuáles son los elementos de un acuerdo previo. En el siguiente tema te vamos a explicar cuáles son los elementos y con base en eso lo vas a poder construir. Pero listo, quiero que te mentalices que tú tienes que establecer las reglas del juego. Porque cuando tú estableces las reglas del juego desde el inicio, eso es como las carreras de 100 metros planos, que gran parte del resultado de la carrera se da en la salida. Si tú arrancas muy bien, si tú sales muy bien, empiezas a correr con toda tu velocidad y haces una buena salida, vas a llevar ventaja sobre el resto de los competidores. Lo mismo tienes que hacer en un proceso de ventas. Si tú arrancas bien, hay una frase en Colombia que decimos que con el desayuno se sabe cómo va a ser la comida o el almuerzo. Como es el desayuno, sabes cómo va a ser el almuerzo. Si te dan un buen desayuno en una casa, tú dices, uy, aquí deben de comer mucho y el almuerzo también. No necesariamente, pero puede ser, y te lo imaginas. Eso mismo le va a pasar al prospecto. Él dice, wow, si esto fue la primera reunión y me está estableciendo estas reglas, ojo, siempre teniendo en cuenta el módulo anterior de confianza, de cercanía, de empatía, de que entienda, de por qué, una muy buena tonalidad en las palabras, seleccionar las palabras adecuadas, lenguaje corporal. Realmente cuando estableces las reglas de juego son establecer unas reglas del juego que él esté de acuerdo, y por eso este paso se llama acuerdos previos. Acuerdo es entre dos partes, él tiene que estar de acuerdo, ¿listo? Pero un prospecto que se da cuenta que tú le estableces las reglas del juego va a empezar a respetar las reglas del juego de ahí en adelante. De eso se trata, de empezar fuerte.
Y esto te ayuda, cuando veamos por allá romper el patrón, te ayuda a ser diferente, porque pocos son los vendedores que son los capaces, que tienen la valentía y el coraje de establecerle las reglas del juego a los prospectos. Entonces, básicamente, si vamos para ir resumiendo esta parte del módulo, ¿qué es un acuerdo previo? Es un acuerdo mutuo entre el comprador y el vendedor sobre lo que sucederá durante la reunión para que ambas partes estén alineadas. Esa es la definición de acuerdo previo. Es un acuerdo mutuo entre el comprador y el vendedor sobre lo que sucederá durante la reunión o durante cualquier interacción de ventas. Porque recuerda, yo sí dije, no me puedo ir invicto en usar el marcador la pizarra en este video. Esta reunión puede tomar muchas formas. Puede ser una llamada, lo vas a ver más adelante. Puede ser la primera reunión, puede ser una presentación, puede ser una muestra, puede ser lo que sea. ¿Listo? Entonces, durante esa interacción de ventas, esta reunión también la podemos llamar, ven que esto está muy gruesito, vamos a darlo así, interacción de ventas. ¿Qué es una interacción de ventas? Es cada momento en el que tú estás con el prospecto. Una llamada, una videollamada, una reunión, una visita, lo que sea, listo. Entonces, la definición es un acuerdo mutuo donde el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo sobre lo que va a pasar en esa interacción de ventas para que las dos partes estén alineadas y esperemos lo mismo y nadie se frustre, porque así como tú te puedes frustrar, él también se puede frustrar si no tienes claras cuáles son sus expectativas. ¿Listo? Si no le dices qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque crea una buena relación y promueve la igualdad y la estatura de negocio. Esto ya lo habíamos hablado en un episodio anterior, en un tema anterior. La estatura de negocio es clave y esto promueve decir, mira, si yo espero esto y si tú esperas esto, los dos objetivos de cada uno son igual de válidos. Sobre todo que si te das cuenta, si haces un buen acuerdo previo, estás enviando un mensaje de que el objetivo es hacer algo que nos funcione a los dos. Es decir, tenemos un objetivo común. Y cuando tú haces un buen acuerdo previo y le dices al otro que el objetivo es común, ya no te ve como un vendedor que quiere sacarle dinero, sino te ve como una persona, un asesor de confianza, un consultor de confianza, un vendedor profesional que estás de su lado para resolver un problema. ¿Listo? 2. Define resultados claros y compromisos futuros. El acuerdo previo te permite saber en dónde estás y en dónde vas a estar en 3 semanas. ¿Qué va a pasar en 3 semanas? Sé que estás diciendo, pero bueno, ¿cómo se hace? Ya vamos a llegar a eso. ¿Listo? En el siguiente tema de acuerdos previos, dentro de este módulo, vamos a ver cómo se ejecuta el acuerdo previo. Y número 3, no es una única etapa, sino que todo el proceso de venta lleva acuerdos. Toda la venta va a llevar acuerdos previos. Todo el tiempo tengo que estar haciendo acuerdos previos. Más adelante vamos a ver cuáles son los acuerdos previos que necesito y que vas a tener que construir dependiendo si tu proceso es más largo o más corto. ¿Ok? Reglas Sandler sin suposiciones mutuas. Este acuerdo previo te permite eso. Hay un superpoder que tenemos los vendedores tradicionales. Bueno, ya no digo tenemos porque yo ya no soy un vendedor tradicional, pero lo fui. Un vendedor tradicional tenemos la capacidad de leer la mente. Es que yo creo que, mira, cuando mi coach de Sandler, uno de mis primeros coaches de Sandler, yo iba a reuniones de coaching y él me preguntaba, ¿cómo va este negocio? Y él me decía, X. Él me preguntaba, yo le decía X y él me decía, ok, y me hacía una pregunta, ¿y cuándo se va a cerrar? Y yo decía, pues mira, yo creo que, y él me decía, como es mexicano, me decía, mira, chido lo que tú creas, chido, pero no sirve de nada, porque eso no es una certeza, es una opinión tuya. ¿De dónde sacas esa creencia? No, pues yo lo vi muy entusiasmado. Ok, recuerda que dentro del baile y la compra-venta, la segunda estrategia de los prospectos es actuar motivados. Quizás solo una estrategia para distraerme. Entonces, sin suposiciones mutuas, cualquier cosa que tú necesites saber o que necesites tener dentro del proceso de ventas, tienes que preguntárselo. Oye, pero ¿cómo hago para saber el prospecto cuándo va a tomar una decisión? Pregúntaselo. ¿Cómo hago para saber si el prospecto lo quiere verde o rojo? Pregúntaselo. ¿Cómo hago para saber si quieren 2 o 3 o 18? Pregúntaselo. Todo pregúntaselo. No supongas nada, nunca supongas nada, ¿vale? 3 cosas para no suponer, el acuerdo previo debe cumplir con 3 requisitos. 3 requisitos. 1, debe ser un acuerdo. Tú no puedes llegar a una reunión de ventas a decirle, mira, nos vamos a tomar 1 hora, siéntate. Pues no, tiene que ser 1 hora y tienes que pedir autorización de que ese tiempo va a ser. ¿Listo? Número 1, debe ser un acuerdo. 2, debe ser específico. Yo siempre en reuniones en clase les digo a la gente, oye, ¿cuánto es una reunión larga? ¿Una reunión larga cuánto dura? Y me dicen,
45 minutos, 2 horas, media, 50 minutos, 1 hora y 10. ¿Te das cuenta? Múltiples respuestas, es específico. Oye, esta reunión nos toma, a ver si puedes generar un gap, ahorita lo vamos a ver. Esta reunión nos toma 1 hora, 1 hora y 5, un gap de 5 minutos, específico, ¿listo? Con fechas, ¿cuándo lo vas a ver? El próximo mes. ¿Qué es el próximo mes? ¿El 1 o el 30 del mes? Son dos cosas diferentes, ¿vale? Y 3, debe respetarse. Cuando tú llegas a un acuerdo con el prospecto y el prospecto lo incumple, tú debes hacer que se respete. Ejemplo, llegas a una reunión, el prospecto te dice, habías acordado que iban a tomar una reunión de 1 hora y el prospecto te dice, tengo 10 minutos. Usualmente los vendedores tradicionales dicen, no, pues hago la presentación en 10 minutos. Para empezar, recuerda que no vas a presentar. Segundo, si tú incumples eso, él va a decir, ¿para qué me pidió 1 hora para hacer algo que podía hacer en 10? Tercero, ¿realmente puedes hacer en 10 minutos lo que ibas a hacer en 1 hora? Cuarto, estás diciendo que tu tiempo no vale, que lo importante es el de él. Entonces tienes que hacerlo respetar. ¿Cómo? De una manera muy empática y utilizando las herramientas del módulo anterior. Oye, Pedrito, entiendo que estés súper ocupado. De verdad que, pues normal, eres un empresario muy ocupado. En mi experiencia, Pedrito, en 10 minutos no logramos nada. Lo único que voy a lograr es que pierdas el tiempo. Y si estás ocupado, lo último que quieres es perder tiempo en este momento. Mira, por mí no hay problema. Si quieres reagendamos, yo vuelvo. Pero en 10 minutos no vamos a lograr nada. Si te dice, no, entonces no. ¿Qué tan interesado realmente crees que estaba en comprarte? ¿O solamente era por marearte? ¿Vale? Entonces debes hacer respetar el acuerdo previo. Recuerda que si un prospecto tiene 2, 3, 4, 5 veces un mal comportamiento, no es culpa de él, es culpa tuya. Recuerda que hay una regla Sandler, que de hecho es la regla Sandler favorita de Paula, que es, no hay malos prospectos, solamente hay malos vendedores. Así que haz acuerdos previos y respétalos.